¿Cómo están amigos? Buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy, 7 de abril del 2021. El día de hoy, como ya se dieron cuenta ahí en la miniatura, vamos a platicar de una de las leyendas de Nuevo León. Sin duda alguna, una de las leyendas más conocidas, más reconocidas y que, bueno, prácticamente yo creo que cualquier nuevo leonés, cualquier regio, pues alguna vez sabremos haber escuchado sobre la casa de Aramberry, una historia de un asesinato, o mejor dicho, un doble asesinato, donde pues la historia, digamos, general que nos comentan es que se murieron ahí dos personas y que posteriormente en la casa empezaron a suceder pues cosas, empezaron a suceder eventos paranormales que hasta la fecha pues continúan, inclusive la casa ya fue clausurada. Pero bueno, vamos a platicar, no te vayas del video porque hoy vamos a platicar a fondo, vamos a platicar sobre la historia de la casa de Aramberry, de cómo fue, cómo sucedió, quiénes son los protagonistas y sobre todo, bueno, pues entender un poquito la, pues lo que hay detrás de este tema de la casa de Aramberry. Esa que está aquí, amigos, es la casa de Aramberry. Está evidentemente sobre la calle Aramberry. Antes de llegar ahí a Diego Díaz de Montemayor, casi esquina de Montemayor, el número es el 1126. La historia que les voy a platicar sucedió en el año de 1933, justamente el pasado 5 de abril se cumplieron 88 años de este macabro hecho. Esto fue un escenario de un acontecimiento pues que sin duda alguna cimbró a toda la sociedad regiomontana. Recordemos amigos que aquellos años es muy importante mencionar que para tener un poquito de contexto que en aquellos años en Monterrey había solamente 100,000 habitantes, imagínate, ahorita para que te des una idea, en Monterrey hay alrededor de 1,000,000 de personas, entonces hace 88 años pues 100,000 habitantes no era nada, por lo mismo las noticias, por lo mismo todo lo que sucedía pues era muy conocido por todos, si le robaban a alguien pues todo el mundo sabía, y también por lo mismo, como eran muy pocas personas, pues también el nivel de crímenes o nivel de hechos violentos pues era muy muy poco. Como les platico, esta historia fue hace 88 años, el 5 de abril, pero algo muy interesante amigos es que esto no nació evidentemente el día 5 de abril, sino semanas antes. Hay algo muy interesante que a lo mejor no todo el mundo sabe y es cuál es la historia de, de estos personajes. Esta familia estaba compuesta por don Delfino Montemayor y doña Antonia Lozano. Creo que tenía como 45 o 55 años, no me acuerdo muy bien, y su hija Florinda Montemayor. Esta última, la hija de ambos, hay unos que dicen que tenía 22 años, otros que dicen que tenía 19, pero bueno, ambas, madre e hija, y como les digo, don Delfino, pues era el padre de familia, ¿no? Don Delfino, bueno, la familia de Don Delfino venían de Suazua, de Suazua, Nuevo León. Recordemos que por aquellos años, pues estaba de auge o estaba creciendo la industria aquí en Monterrey y una de las empresas, sin duda alguna, más importante de Nuevo León, pues era Fundidora. Y es justamente aquí donde Don Delfino trabajaba con jornadas muy largas, jornadas de 12 horas o a veces un poco más. Y él dejó su natal Suazua, de ahí era su familia, dejó todo, vendió lo que tenía, vendió algunos animales y se trasladó a justamente esta casa de Aramberry. Eh, la familia de Don Delfino era conocida en Suazua, sobre todo porque era una familia, si bien no millonaria, pues que tenía, digamos, la posibilidad, tenía dinero, habían vendido cosas y bueno, pues ustedes saben
que en este tipo de situaciones todo se sabe. Es aquí donde entran en escena dos personajes que muy pocos conocen, y es Gabriel Villarreal y Emeterio González de León. Hay otro personaje que le llaman el ciego, pero este no participa tanto, porque solamente participó como un chofer de estos eventos. Pero Gabriel y Emeterio, ellos dos, fueron como los protagonistas principales de esta historia, que Gabriel y Emeterio son jóvenes que vivían en Suazua, y en aquellos años ellos se dedicaban pues a ser bandidos, ¿no? Eran malas personas, por decirlo así. Estos dos jóvenes pues, se dedicaban a robar, se dedicaban a, pues sí, a asaltar, se dedicaban a todo lo malo. Gabriel y Emeterio conocían a la familia de don Delfino, como les digo, porque era de Suazua, y en algún momento de la historia ellos deciden o planean un robo, porque de alguna forma ellos sabían que don Delfino tenía dinero, sabían que don Delfino había guardado dinero, inclusive también porque aquí es justamente donde entran otros dos personajes en la historia, que son los sobrinos, que es Eliodoro y Fernando Montemayor. Eliodoro y Fernando eran hijos de un hermano de don Delfino ya fallecido, que también vivían en Suazua, y evidentemente conocían la situación. Se dice, todo esto que les platico es por algunas novelas que se escribieron y también por eventos periodísticos y notas periodísticas, todo esto. Gabriel y Eliodoro planean el golpe, pero sabían que no podían hacerlo sin la ayuda de los hermanos, sin la ayuda de Fernando y Eliodoro. No podían hacerlo sin ellos porque evidentemente ahí vemos la casa, no podían abrirles a desconocidos, ¿no? Sabían que don Delfino lo tenían muy estudiado, habían visto que él salía 6 de la mañana, 6:15 de la mañana. Se dice que este robo en primera instancia lo planean un sábado, y hablan con los hermanos, con los sobrinos de don Delfino, y les proponen el robo. Evidentemente ellos al principio se niegan, que es familia, pero Gabriel logra convencerlos diciéndoles que no se preocupen, que no va a pasar nada, que solamente van a robarlos, y que Gabriel no mata mujeres, que él solamente se dedica al bandidaje, vamos a decirlo así. Y bueno, pues los primos o estos personajes, estos familiares, acceden. Dicen, oye, nos van a reconocer la cara, ¿no? Perdón. Dice, no te preocupes, vamos a ir tapados para que nadie nos reconozca. Ojo, también conocían a Gabriel, porque evidentemente pues en el pueblo de Suazo todo el mundo se conocía, ¿no? Entonces, planean el golpe, y desde un día antes habían estado rondando la casa, desde el martes 4 de abril, y muy temprano, el miércoles en la mañana, ellos se pusieron en una esquina de la calle Aramberri, vieron cuando el señor Delfino partió, cuando su mujer lo despidió en la puerta de su casa, más o menos 6:15 de la mañana, y también para esas horas ya había ido el lechero. Evidentemente en aquellos años se acostumbraba a que pues la leche la dejaban en el domicilio, ¿verdad? No sé si algunas personas que me están escuchando les tocó esta situación, porque antes era así. Pero bueno, ellos se dan cuenta, ya cuando ya llegó el lechero, ya se fue don Delfino, y es ahí donde entran en acción. Evidentemente le dicen a uno de los sobrinos, a Fernando, el güero, le decían que él tenía que tocar la puerta. Ambos
Gabriel y Heliodoro se postraron a las orillas de la casa y Heliodoro tocó la puerta, esa puerta que vemos ahí, que está tapada, tocó la puerta y doña Antonia Lozano eh, preguntó quién era. Cuando Fernando mencionó que era él, la señora pues evidentemente le abrió la puerta. Jamás imaginó que su propio sobrino sería capaz de un acto tan atroz. Cuando doña Antonia abre la puerta de la casa, los dos bandidos ya estaban listos para entrar y entran inmediatamente, tapados de la cara. Lo que sucedió adentro realmente eh, no está muy bien documentado como tal. Hay muchas historias, unos dicen que violaron a la señorita, a la hija, otros dicen que no, otros dicen que sí. Realmente, basado en información periodística, se dice que eh, la hija de ellos estaba dormida e inmediatamente fueron y la atacaron, le cortaron el cuello, le picaron el cuello varias veces, se lo rebanaron y murió inmediatamente. Mientras en la sala, doña Antonia estaba forcejeando con Gabriel y este también la degolló. Y es aquí donde hay una frase que después se mencionó, que fue muy famosa, donde después también se dijo que había un loro, cosa que también fue como una leyenda urbana, donde ella gritaba, no me mates, Gabriel, no me mates, haciendo pues una clara súplica a su sobrino. Y es aquí, amigos, donde entran los dos primos, los dos hermanos, perdón, los primos de Florinda, a ver qué estaba sucediendo. Y ellos dicen que las cosas se salieron de control, que los habían reconocido y que no habían tenido otra más que pues quitarle la vida. Los dos hermanos procedieron a buscar en los cuartos, a buscar en toda la casa y al final encontraron en uno de los roperos justamente 4 bolsas con monedas de plata. Se dice que eran alrededor de 4,000 pesos en plata, los cuales ellos se se dividieron. Las historias dicen que uno de ellos, al parecer Heliodoro, que fue el que asesinó a Florinda en su cuarto. Evidentemente, en un evento como este hay mucha sangre, ¿no? Y estos dos personajes, sobre todo Heliodoro, dicen que se manchó completamente su ropa y Gabriel no permitió que se fuera en su coche o en el coche que afuera los esperaba un quinto personaje que le decían el ciego, eh, porque iba a manchar el coche. Entonces, Gabriel tenía vamos a decir, una carnicería muy cerca de ahí, unas 2 cuadras en Doctor Cos, y le dice a su compañero que se fuera caminando y que lo iba a alcanzar ahí, que se cambiara de ropa. Y así lo hizo. Salió del domicilio, salió de esa puerta, se dirigió hacia la calle de Montemayor, que es la esquina que está próxima a 2 casas. Se fue hacia el sur, hacia abajo, volteó y llegó a Doctor Cos. ¿Qué pasó después, amigos? Pues bueno, evidentemente esto estoy hablando que sucedió pues entre 6:30, 7:30 de la mañana. Cerraron la puerta. Don Delfino llegó probablemente 6:30, 7 de la tarde, después de haber terminado su turno en fundidora, cansado. Y él se percató que la puerta estaba entreabierta. Cuando entra él, pues evidentemente pregunta, porque pues nadie salió a recibirlo.
y al notar que no había nadie que lo recibiera, pues se preocupó. Se dirigió a la sala y pues en la sala él encontró a su esposa, Antonia, evidentemente sin vida, en un charco de sangre. Cuando él pensó en su hija, se dirigió a la recámara que estaba inmediatamente ahí en la sala y encontró a su hija pues en la cama, ¿no? También muerta. Pues es fácil imaginar la escena y también a lo mejor un poquito la reacción o lo que sintió don Delfino, pues desesperación, rabia, ¿no? Enojo, todo ese dolor que lo tenía, salió a la calle gritando. Y como les digo, era una ciudad muy pequeña, pues la gente se empezó a amontonar y qué pasaba y qué pasaba. Y bueno, pues en pocas horas había sido una noticia pues prácticamente viral, como diríamos ahorita. En un par de días los medios de comunicación, en este caso los periódicos, pues empezaron a tomar la, la nota. Es importante que nos pongamos un poquito en el contexto, amigos, porque pues en aquellos años no había tantos eventos como estos. A lo mejor ahorita, desafortunadamente, pues es muy normal, vamos a decirlo así, este tipo de cosas, desafortunadamente. Pero en aquellos años, hace 88 años, no era tan común. O sea, este tipo de cosas no se veían. Y la gente, pues evidentemente, por un lado se preocupó, se alarmó, pero bueno, pues evidentemente era la comidilla de, de todos. Aquí vemos un periódico, bueno, una imagen de uno de los periódicos donde dice: el salvaje crimen de la calle de Aramberri ha levantado olas de indignación y espanto en la sociedad regiomontana. Y bueno, aquí narran un poquito de cómo se desarrollaron los hechos. Todos los periódicos, como digo, miren, mientras uno mataba, otro buscaba. Justamente porque cuando empezaban a buscar en el ropero, en la alacena, pues no había manchas de sangre. Por eso sabían que una persona que no participó en los asesinatos era el que había estado revolviendo la ropa. Aquí está otra portada del Porvenir: horrendo crimen. En su casa habitación de la calle de Aramberri fueron degolladas la señora Antonia de Montemayor y su hija, señorita Florencia. Les robaron 4,000 pesos en oro, pero bueno, realmente fue en plata. El espantoso crimen fue cometido a las 6 de la mañana, pero no se descubrió sino hasta 12 horas después, a las 6 de la tarde. Pues bueno, hasta aquí ya tenemos como la descripción de los hechos, pero luego viene la parte como descubren a los asesinos, porque fue muy rápido realmente. Como les digo, esto fue el 5 de abril, para finales del mes ya se tenía a los asesinos, incluso ahorita les voy a decir su desenlace. ¿Cómo se dieron cuenta? Cuando empezaron a hacer las indagatorias, los investigadores, los policías, pues por un lado se dieron cuenta que la puerta no es, ni la puerta, ni las ventanas, ni nada estaban forzadas. Eso fue el primer como cosa extraña. Entonces, claro que sospecharon que alguien conocido había entrado a la casa y que la persona les habían dado entrada. Le preguntaban a don Delfino: ¿y usted quién cree que haya sido? Decía: pues nadie, somos unas personas de bien, no le hemos hecho daño a nadie, no tenemos enemigos, no sabemos quién haya podido ser. Después, como les digo, esta parte de la ropa, dijeron, había varias personas. Aquí es donde se divide un poquito como la leyenda, donde ustedes saben que entre más pasa el tiempo, pues las leyendas se van haciendo más fuertes, las historias que se van pasando de boca en boca. Y la leyenda dice que había un loro
que empezó a decir o a repetir justamente esta frase que les decía: Gabriel, no me mates, no seas ingrato, Gabriel, no me mates. Y es ahí donde se alarmaron y dicen: ¿quién es Gabriel? No, pues Gabriel es tal persona. Esa parte realmente yo la estuve buscando y oficialmente no la encontré como tal, como un dato periodístico, un dato real, es más bien una leyenda. La versión oficial dice que uno de los investigadores o los investigadores se dieron cuenta que había algunas huellas apenas perceptibles en la calle justamente hacia Diego de Montemayor, unas huellas muy, muy pequeñitas de sangre, y fueron buscando, fueron siguiéndolas hasta que dieron con el negocio que les comentaba de Gabriel, que era la carnicería. Eh, Detuvieron a Gabriel, aunque posteriormente lo dejaron libre un par de días después por falta de pruebas, pero ya lo tenían en la mira. Hicieron unas pruebas de sangre, etcétera, y se dieron cuenta que la sangre era pues humana. No sé si para ese momento se tenían temas de ADN, no lo creo. Se dieron cuenta que era sangre humana, y esto fue más que suficiente para saber pues que ellos algo tenían que ver con ese crimen. Entonces Gabriel fue detenido junto con Eliodoro, y bueno, pues ellos soltaron, ahora es como quien dice, la sopa, y involucraron a los primos, a los primos de ella, ¿no? Hermanos, y dijeron: pues ellos también fueron y vámonos, pues también se los atoraron. Ellos fueron llevados a la penitenciaría. No encontré eh, cuál exactamente el nombre de la penitenciaría, pero muy muy probablemente haya sido la penitenciaría que estaba ahí frente de la Alameda, porque esa todavía en 1940-45 todavía funcionaba, y bueno, pues probablemente los llevaron ahí. Se dice que la gente, era tanta la indignación de la gente, que la gente se empezó a aglomerar en la comandancia y en la penitenciaría, exigiendo lincharlos, exigiendo que los mataran. Y se dice que fueron días que la gente estaba vuelta loca, exigiendo, pues sí, que los mataran, ¿no? Que los colgaran. Fue tanta la presión social que hubo que la policía decidió aplicarles la famosísima ley fuga. Que bueno, aunque no era una ley como tal que estuviera escrita, pues sí era una ley, digamos, fuera, ¿no?, del margen, que se usaba desde años de la Revolución. ¿Qué es la ley fuga? Pues simplemente pedían a los presos que corrieran y les tiraban, ¿no? Tenían permitido matarlos si es que intentaban huir. Y fue lo que hicieron. Una mañana muy temprano, finales de abril, levantaron a los 4 personajes y se los llevaron rumbo a justamente a Suazua. Y ahí en una de las lomas de Suazua los liberaron, los bajaron. Oficialmente se dice que hubo un tiroteo, que intentaron rescatarlos a ellos, ahora sí, como diríamos en estas fechas, un comando armado. Esa fue la versión oficial. Intentaron rescatarlos, hubo disparos, ellos intentaron huir y pues, le disparamos por la espalda. Pero bueno, no hay que ser muy inteligentes para saber lo que hicieron, ¿no? Los bajaron de ahí y les dijeron: córranle, y los mataron. Se dice que sus cuerpos fueron expuestos, inclusive no me acuerdo exactamente dónde, pero fueron expuestos ahí en el centro de Monterrey algunos días para mostrarle a la gente que habían hecho justicia. Y bueno, pues la gente se tranquilizó de alguna forma, pero pues nació la leyenda, ¿no? Nació la leyenda de la casa de Aramberri. Eso que vemos ahí, amigos, es el panteón, creo que es el Panteón Dolores, sí, es el Panteón Dolores, donde están ellas enterradas. Bueno, de hecho están los 3, está don Delfino, está doña Antonia Lozano y su hija, la señorita Florinda
Montemayor. Ahí enterrados todavía están ahí, hay videos, véanlos en YouTube. Un día me gustaría ir a lo mejor hacer una investigación y mostrarles un poquito de las tumbas, pero bueno, ellas están ahí descansando. Yo espero que descansando, porque la casa ahorita, bueno, pues miren, la casa está abandonada. La casa, hoy en día ya no hay acceso, hoy en día ya no hay nada de acceso ahí, pero durante muchísimos años, evidentemente quedó sola, evidentemente nadie quiso vivir ahí. Se dice que don Delfino terminó en un asilo y ahí terminó sus días. Incluso algunos mencionan que perdió la cordura. Y cómo no, cómo no, creo que cualquier persona en una situación similar, pues nos volveríamos locos. Esta casa, como les digo, fue escenario de innumerables hechos como rituales, hechos satánicos, evidentemente también investigaciones, gente que entraba, como vemos ahí está todo rayado, fue vandalizada. Y es donde creció una leyenda en la cual hasta el día de hoy fue tan atroz ese crimen que no se ha podido olvidar en Nuevo León. Yo la verdad, yo en lo particular, yo nunca he visto nada, sí he pasado por ahí, he visto la casa, pero nunca he visto nada paranormal, aunque sí hay personas que mencionan que la casa está embrujada, que las almas o sí, los seres las almas, mejor dicho, de doña Antonia y su hija, pues siguen por ahí, que no han podido descansar en paz. ¿Tú qué piensas? ¿Tú has visto algo en la casa de Aranberry? ¿Tienes alguna otra historia sobre la casa de Aranberry? Si es así, cuéntamela, mándame un mensaje. Con muchísimo gusto la platicamos. Pero bueno, yo quería que supieras a fondo la historia de la casa de Aranberry. Me da mucho gusto, amigos. Le mando un abrazo a todos. Cuídense bastante. Compartan el video. Y próximamente vamos a estar subiendo más leyendas, más historias de Nuevo León con su amigo el primo de Monterrey. Cuídense mucho y vámonos. Un saludito.